Hola, ¿qué tal? Soy Caleb. Quizá ya me conocías, aunque no es lo más seguro. Lo más probable es que hayas llegado aquí por recomendación del profe Cristian, en cuyo caso muchas gracias a Chris y muchas gracias a ti por venir aquí a ver este video y darme la confianza de explicarte estas secciones de español. En este caso, como puedes ver, pues específicamente la sección de comprensión lectora de este examen de simulación 200K, celebrando los 200,000 suscriptores de Profe Cristian, a quien nuevamente felicitamos desde acá. Bueno, primero que nada, tengo que disculparme también por los errores de las preguntas 16 y 17. No voy a poner pretextos, simplemente cometí yo el error y me equivoqué y no vi que no eran las respuestas que debía haber ahí. Y lamento mucho la confusión que esto pudo haber causado, pero en este video vamos a explicarte el poema y vamos a explicarte las preguntas con sus respuestas correctas para que así puedas ver cómo era. En fin, vamos allá. El primer texto que tenemos en este examen simulacro es "Aquí odiamos a los árboles". Importante, este texto es un artículo de opinión. ¿Y qué es un artículo de opinión? Pues es un texto en el que un autor opina acerca de un tema, generalmente de un tema de interés social, de un tema relevante, actual y muchas veces de algún modo polémico. ¿Ok? Ahora, el primer texto que tenemos, como decimos, trata sobre el maltrato que se le da, la poca importancia que parecen tener los árboles, ¿ok? En la ciudad. Ahora, creo que es un tema con el que no podemos estar en desacuerdo con la opinión de la autora. Creo que es un tema del cual todos tenemos claro qué tipo de opinión va a tener sobre la importancia de los árboles y en contra de la deforestación, la destrucción o el descuido general de los árboles por su importancia como, digamos, pulmones de las ciudades y de todo el mundo, ¿no? No solo de las ciudades. Bueno, vamos con la primera pregunta, dice. De acuerdo con el texto, el acceso a las áreas verdes es importante porque A. Permite incrementar la construcción de obras públicas y vialidades. B. Contribuye al bienestar físico y mental de la población. O C. Facilita el crecimiento económico de las empresas constructoras. La respuesta puede ser fácil, pero en cada una de las preguntas te voy a estar poniendo un fragmento que directamente te da la respuesta o bien que te puede ayudar a encontrar cuál es la respuesta. En este caso, la respuesta la encontramos aquí, donde dice que el acceso a áreas verdes forma parte del derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Punto. Por lo tanto, contribuye al bienestar físico y mental de la población. Es la respuesta correcta, aunque no está marcada con ningún color especial ni nada, pero ahí es. Pregunta número 2. ¿Cómo se refiere la autora a la construcción del Tren Maya en el artículo? Bueno, al hablar de los árboles, su maltrato, su deforestación y demás, la autora habla de cómo con la construcción del Tren Maya se ha dado en venir a perjudicar, ¿no? Y destruir muchas hectáreas de selva, lo cual por supuesto pues es algo que ella no apoya, nos queda claro, ¿no? Y bueno, la respuesta correcta se puede obtener de este fragmentito que te acabo de poner aquí, que dice: una de las pruebas más claras y recientes de la contradictoria postura del gobierno mexicano es la devastación de cenotes y selva por la construcción del mal llamado Tren Maya. Si, como declaró la presidenta en Quintana Roo este fin de semana, esta es una hazaña solo posible en México, será una hazaña ecocida, pues. O sea, una hazaña que destruye el medio ambiente. Punto. Y como podemos ver, la respuesta correcta para esto sería, pues es un proyecto, es un ejemplo de devastación ambiental promovida por el gobierno. Obviamente no beneficia el equilibrio ecológico y no es un proyecto, bueno, sí es un proyecto turístico, pero para la opinión del autor obviamente lo que importa no es ese proyecto turístico, sino el mal que le hace al medio ambiente. Pregunta 3. ¿Qué pretende ejemplificar el caso de los árboles en Polanco? Voy a leerte el fragmento. Dice: aquí con menos riesgo a su seguridad. Sin embargo, hay quienes prefieren eliminarlos, hablando de Polanco, porque dan demasiada sombra o echan muchas hojas. Este fue el caso hace unos años de dos árboles frondosos en una calle de Polanco, salvados gracias a la denuncia de otros vecinos, pero la gente iba pues a tirarlos por algo tan absurdo como que dan demasiada sombra, como si fuera algo malo, ¿no? Entonces, ¿por qué habla de los árboles de Polanco? ¿Para ejemplificar que las autoridades siempre transparentan las decisiones? Claro que no. ¿Para señalar que algunas personas buscan justificar la eliminación de árboles dando demasiada sombra? Sí. ¿Planean justificar la eliminación de árboles? Creo que todos podemos pensar quizá en algún árbol
que no debían talar y que talaron porque tal vez tapaba la fachada de un negocio o cosas por el estilo. Bueno. 4. La autora busca promover en los lectores una postura de qué tipo. Reflexión crítica sobre las acciones que dañan al medio ambiente, sí. Aceptación de las obras públicas como parte del progreso, por supuesto que no. Porque el progreso de las obras públicas no debería destruir el medio ambiente ni dañarlo, ¿no? Y C. Indiferencia ante los conflictos entre vecinos y autoridades, pues por supuesto que no. Es una reflexión crítica acerca de las acciones que dañan al ambiente. Bueno, pasamos al siguiente texto, que es un ensayo sobre los ahuehuetes. Si tú vas a internet en este momento con el enlace que tiene el texto, que es de donde obtuvimos el texto, vas a encontrarte con que ya no se llama El joven viejo de agua, sino simplemente Relatos del ombligo. No es importante, pero tienes que saber que Relatos del ombligo no es el título del texto, sino el nombre de la columna del autor que escribió este texto. Si buscas Relatos del ombligo, la jornada en Google, te van a aparecer otros artículos semejantes que quizá te interese leer como práctica. Dicho lo cual, vamos a este ensayo que habla de este elemento cultural importante que es el ahuehuete. Dice la primera pregunta: según el texto, ¿qué representa el ahuehuete para México? A. Una especie vegetal utilizada principalmente para delimitar territorios. B. Un símbolo histórico, cultural y espiritual ligado a la identidad nacional. O C. Un recurso natural cuya importancia depende únicamente de su antigüedad. Ojo, porque las tres cosas más o menos se mencionan en la lectura, pero la idea principal de esta lectura, que gira en torno a este asunto del ahuehuete, y que regularmente, tip práctico, vamos a encontrar la idea principal de un texto en la introducción, está aquí. Dice: no hay árbol en México que nos identifique más que el ahuehuete. Tenemos otras especies, pero el ahuehuete posee significados místicos, históricos, patrios y hasta religiosos. O sea, es parte de nuestra historia, cultura e incluso espiritualidad. Interesante, ¿no? Pregunta 6. Antes de la llegada de los europeos, los antiguos mexicanos se acostumbraban a construir monumentos de piedra para recordar sucesos. B. Sembrar árboles ceremoniales como forma de conmemoración. O C. Fundar nuevas ciudades alrededor de lagos y manantiales. Bueno, creo que todos pensamos poquito en Tenochtitlan y cómo está construida encima, o estuvo construida encima de un lago, que sigue ahí de algún modo, solo que ahora tiene la Ciudad de México encima, ¿no? ¿En qué momento el texto nos habla de que se plantó árboles? Bueno, en general es parte del desarrollo del tema, que es el ahuehuete, porque se menciona que el ahuehuete fue sembrado como una especie de monumento, ¿sí? En vez de construir una estatua o un templo, sembrar ahuehuetes, que me parece, por otro lado, una forma muy bella de conmemorar cosas, ¿no? Bueno, dice por aquí, los antiguos mexicanos textualmente no conmemoraban los sucesos importantes con monumentos como lo hacemos nosotros, sino con la siembra de un árbol que de preferencia fuera un ahuehuete, pues el viejo de agua es sagrado. Ok, punto. Pregunta 7. ¿De qué es ejemplo el árbol llamado Lanzarote? El árbol Lanzarote se menciona, bueno, lo tengo que decir aunque aquí está el fragmento, como uno de los ahuehuetes más longevos y por lo tanto antiguos que tenemos en la actualidad en México, específicamente en la Ciudad de México. Dice: con 560 años de edad todavía da sombra a las personas que alrededor de su tronco se dan cita para esparcirse en días de campo, y es uno de los muchos ahuehuetes a los que los capitalinos podemos acudir. Ahora, ¿de qué es ejemplo? Bueno, de un ahuehuete importante para empezar, pero principalmente de un árbol que es antiguo, pero continúa formando parte de la vida comunitaria, así como hace 500 años probablemente formaba parte de la vida comunitaria de los entonces, bueno, neoespañoles, ¿no? Neohispanos, digamos. Pregunta 8. ¿Qué postura promueve el autor del texto? Yo sé que esta es una pregunta que puede sonar rara, porque no solo es una pregunta sobre cuál es la postura del autor, sino qué busca incentivar en el lector. Este es un tipo de pregunta, no esta específicamente, sino es un tipo de pregunta que suele causarle duda a muchos chicos como tú que van a hacer su examen, pero tienes que pensar en que, número uno, cuando entendemos el texto a grandes rasgos, queda claro qué es lo que piensa el autor, porque no está opinando, por ejemplo, que el ahuehuete sea un árbol muy X, o no está opinando que el ahuehuete debería ser reemplazado por otro árbol más chido, o no está diciendo que el ahuehuete le disguste.
está muy claro que el ahuehuete le parece importante y está dando a conocer una serie de datos importantes acerca del ahuehuete y por qué es un árbol simbólico tan importante, ¿no? Entonces, el texto y el contexto de ese texto siempre te van a llevar a pensar de manera lógica en qué piensa el autor y qué tipo de eh, intención tiene con respecto a los lectores, qué busca promover en nosotros como lectores. Opción A, la valoración del ahuehuete como parte de la memoria e identidad colectiva. Super sí, es la respuesta correcta claramente. Opción B, el rechazo hacia las transformaciones urbanas de la Ciudad de México. No, no rechaza el paso del tiempo ni las transformaciones, porque no se trata de eso. El análisis crítico sobre las dinastías prehispánicas de la Náhuatl, bueno, se mencionan de paso algunas dinastías prehispánicas, o mejor dicho, algunos gobernantes como Tezosomoc o Quinantzin, o no me acuerdo cuál es el otro que se menciona. Pero bueno, ¿cómo podemos pensar en ese texto? Primero que nada pensando en el contenido general del texto, desde la introducción hasta la conclusión. Pero bueno, aquí voy a tomar un fragmento que igual voy a utilizar para la siguiente pregunta, que tiene que ver con el ahuehuete de reforma, que sigue siendo una manera de conmemorar o representar la resistencia y, como decía, conmemorar a los muertos por el COVID, ¿no? Punto. Pero entonces, es parte de nuestra memoria e identidad al grado que comienza hablando de algunos ahuehuetes muy antiguos y de la época prehispánica y sigue siendo el ahuehuete en la actualidad un símbolo importante al grado que sembraron uno para conmemorar a los muertos de COVID, ¿no? Por eso puse este fragmento que, como te digo, retomo en la siguiente pregunta. 9. El ahuehuete de reforma es presentado en el texto como ¿qué? Una medida temporal para sustituir árboles afectados por plagas. Bueno, primero que nada, no tiene que ver con las plagas en general, pero una cosa que pueden saber o no, sobre todo las personas que están en Ciudad de México quizá, es que ese ahuehuete ya no está ahí desde hace varios años, o sea, no duró mucho. Quizá alguien más pueda contar mejor el chisme de qué pasó con él, yo sí sé más o menos, pero bueno, no viene al caso. Nada más quería señalar que como dato curioso, pues ese ahuehuete ni siquiera duró donde lo pusieron. Un símbolo contemporáneo de resistencia e identidad colectiva, sí, lo acabamos de decir, nuestro pasado, identidad, lo menciona directamente, y no es exclusivo a los pueblos originarios. Este homenaje que evoca lo que hacían los pueblos originarios, es decir, los pueblos prehispánicos, está ahí para conmemorar, dijimos, a los muertos por la pandemia de COVID. Por eso no es esta la respuesta correcta, porque no es solo para homenajear a los pueblos originarios. Pasamos ahora al texto de las moscas, que ocupa el lugar de un cuento, pero no es como tal un cuento. Es este tipo de cuento que se parece a otros cuentos que hemos encontrado en Exani, como el cuento que se llama En verdad os digo, creo que muchos de ustedes habrán sufrido leyéndolo, de Juan José Arreola. Y si no conoces el cuento del que estoy hablando, ve a buscarlo después. Es casi más un ensayo literario, muy divertido y muy jocoso, que un cuento como tal, porque no tiene una narración. Pero bueno, eso no es importante. Sabemos que es un texto literario, equivalente a un cuento o en su lugar, no importa. Y lo que hace a grandes rasgos es hablar de las moscas como pequeños insectos insignificantes, pero que sin embargo siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Y siempre están presentes en algún lugar. Hace rato, sin ir más lejos, vi una mosca pasar por aquí, ¿no? Probablemente hay una mosca a tu alrededor en este momento. Bueno, ¿por qué menciona el autor que las moscas acompañan al ser humano? Opción A, porque representan una forma de vigilancia y permanencia ligada a la existencia humana. Opción B, porque sustituyen el papel de las mujeres y los hombres en la literatura. No. O opción C, porque son insectos imposibles de exterminar por las autoridades. Esto tiene sentido y te puede confundir cuando has leído el texto completo, porque empiezas a pensar en algunas cosas que están presentes en la lectura, como cuando habla de reyes y papas, por ejemplo, ¿no? Eh, y habla de algunos personajes de la literatura, pero en general el texto habla de la mosca como una forma de vigilancia, chistosa, no real, ¿no? Como la mosca siempre vigilándonos a lo largo de nuestra vida y permanentemente ligada a la existencia humana, sí, porque probablemente las moscas estaban ahí antes que los seres humanos, punto. Y han estado en el mundo a lo largo que los seres humanos, como lo dice el texto, ¿no? 11. Según el texto, la antología universal de la mosca resultaría prácticamente infinita. ¿Por qué? Bueno, porque es inabarcable, porque moscas hay en todos lados, en todas las culturas, en todas las épocas y probablemente se mencionan en miles de textos literarios como un detalle sin importancia, que es a lo que se refiere el autor en el fragmento.
Dice, hay tres temas, el amor, la muerte y las moscas. Obviamente, como digo, esto es un poco irónico, porque el autor lo que quiere es como un poquito ironizar, pero también reflexionar de una manera más o menos seria sobre la presencia permanente de las moscas en el mundo y en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿por qué sería inabarcable o infinita una antología de las moscas? Las moscas aparecen en todas las culturas y manifestaciones literarias, lo acabo de decir. Por eso nunca acabaríamos de compendiar o recopilar todos los textos de la historia que hablen sobre moscas. Obviamente es una exageración, porque tiene que haber algún número límite, pero lo que quiere decir es que está de manera, como digo, como mero detalle, casi imperceptible, pero está presente a lo largo de toda la literatura prácticamente, ¿no? Piensa en una novela que hayas leído y piensa si no se mencionó en algún momento el vuelo de una mosca o una mosca presente en la escena. Claro que sí. Harry Potter, por ejemplo, El Señor de los Anillos, cualquiera, no sé. Entonces, la respuesta correcta obviamente es la opción A. No se trata de que no haya nadie interesado en escribir sobre ellas, por eso él mismo dice que él quiere escribir sobre las moscas. Y obviamente las mujeres han ocupado un lugar más importante en la literatura, porque, como digo, esto es un poquito irónico el texto de las moscas, pero pues no estamos hablando de las mujeres en el texto, sino de las moscas, ¿no? Pregunta 12. Cuando el autor afirma que en el principio fue la mosca, pretende decir que A. Destacar simbólicamente la antigüedad y permanencia de las moscas. B. Demostrar científicamente que las moscas precedieron al ser humano. O C. Comparar el origen de las moscas con el de los gobernantes. Pues obviamente está destacando de manera simbólica, por eso es la parte en la que no te lo puedes tomar como 100% en serio, su antigüedad y su permanencia. Importante. Y cito el fragmento en el que está. En el principio fue la mosca. Es más fácil que una mosca se pare en la nariz del papa que el papa se pare en la nariz de una mosca. El papa, rey o etcétera. Y este mismo fragmento lo utilizo para la siguiente pregunta. 13. El fragmento donde se menciona al papa, al rey y al presidente sirve para señalar que A. Las moscas prefieren acercarse a las personas con autoridad política. Obviamente es absurdo. La mosca no sabe a quién se acerca. B. Incluso las figuras poderosas son incapaces de imponerse sobre las moscas. Sí. Imagínate lo irónico que es que una persona como el Papa o como un rey o alguien importante no pueda simplemente deshacerse de las moscas que hay a su alrededor porque están ahí presentes. Y C. Los guardias reales protegen a los gobernantes de los insectos peligrosos. Bueno, tal vez, pero no creo que una mosca sea un insecto peligroso. Obviamente la respuesta es la opción B. Y retomo donde lo dejé el fragmento anterior. El papa o el rey o el presidente son incapaces de llamar a su guardia suiza o a su guardia real o a sus guardias presidenciales para exterminar una mosca. Al contrario, son tolerantes. ¿Por qué? Porque no la toman en cuenta y por eso la mosca tiene como esta omnipresencia. Agüita. Y siguiente pregunta. 14. Probablemente lo que el autor siente hacia las moscas sea A. Rechazo hacia las moscas por transmitir enfermedades y perseguir personas. B. Curiosidad y veneración por su aparente atemporalidad y omnipresencia. O C. Admiración y reflexión acerca de su presencia simbólica. Bueno, sí siente curiosidad y veneración y admiración y reflexión acerca de su presencia simbólica. Ojo porque esta pregunta está engañosa y espero que no esté mal marcada, ¿ok? Pero aquí está la explicación. Primero, creo que está mal marcada. ¿Qué siente el autor? Bueno, dice, a pesar tuyo haces literatura, la mosca quiere que la envuelvas en esa atmósfera de reyes, papas y emperadores, y lo logra, te domina. No puedes hablar de ella sin sentirte inclinado hacia la grandeza. Vamos a pausar aquí. Pregunta 14. Probablemente lo que el autor siente hacia las moscas sea A. Rechazo hacia las moscas por transmitir enfermedades. Pues no. B. Curiosidad y veneración por su aparente temporalidad y omnipresencia. O C. Admiración y reflexión acerca de su presencia simbólica. Probablemente aquí te haga un poquito de ruido que se parece mucho la respuesta correcta a otra respuesta que ya habíamos visto. Y quizá no te quede claro por qué no es la opción C la respuesta correcta. Bueno, ¿qué siente el autor? ¿Siente curiosidad? Sí. ¿Siente veneración de alguna manera? Sí. Pero ¿siente reflexión? Ojo porque la reflexión no es algo que se siente. ¿Ok? Punto. La respuesta correcta es B. Ahora, aquí tenemos un ejemplito del fragmento, ¿no?, en el que se menciona. La mosca quiere que la envuelvas en esa atmósfera, lo logra, te domina, bla, bla, bla.
Estás hablando de que tiene algo de grandeza la mosca. Punto. Pasamos al cuento y aquí reitero, de verdad, perdón por los errores en las preguntas 16 y 17, pero vamos a ver las respuestas y las preguntas como pues, tenían que ser, ¿no? Primero que nada, este poema de lo que trata es de el amor como una forma de resistirse a la separación o bien del amor eh, como la voluntad de permanecer juntos con el ser amado, pese a que la separación de ese ser amado es inevitable. ¿Ok? Esto es una cosa que está presente a lo largo de todo el poema, no lo voy a leer aquí, lo he leído mucho últimamente, seguramente ya lo conoces, ya lo leíste en el examen, tal vez ya lo conocías, y quiero nada más hacer énfasis en eso. Si quieres releerlo, fíjate cómo insista todo el tiempo el poema en la separación que es segura y usa palabras como disyunción, separación, adiós, separarse. Y habla de que el amor es resistirse a esa separación a pesar de que al final siempre va a triunfar la separación. ¿Por qué? Porque algún día moriremos y de una manera u otra nos veremos separados de nuestro ser amado. Punto. ¿Ok? Ahora, pregunta 15. De acuerdo con el poema, el amor se caracteriza por qué? A. Por impedir definitivamente la llegada de la muerte. B. Por retrasar temporalmente la separación inevitable entre las personas. O C. Por transformar el sufrimiento en una experiencia de juego. Y como acabo de mencionar, pues la respuesta obviamente es la opción B. Retrasar temporalmente la separación. Amarse, bueno, amar a los demás o amar a alguien es eso, buscar retrasar el separarnos de los otros, ¿ok? Ahora, voy a citar este fragmentito que tenemos aquí del poema, pero principalmente, reitero, te invito a que lo vuelvas a leer con nuevos ojos, fijándote en todas las veces que el poema está incidiendo en esto, ¿ok? Y está repitiendo estas cosas de que el amor es resistirte a la separación y que la separación es definitiva y segura en algún momento. Dice, con los besos, con la pena y el pecho, se conquistan en afanosas lides entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Primero que nada, lides significa luchas, peleas, batallas. Segundo, te voy a pasar un tip práctico que necesita de cierta experiencia para que lo puedas usar bien, pero es que le quites lo que sobra a los poemas, que es lo que muchas veces te impide entender algo bien. Esto es algo que puedes poner en práctica con la canción Sin Gansos. Quita todo lo que se repite y que no dice nada y te vas a quedar con el poema en su forma más esencial. Para decirlo pronto, con los besos se conquistan días y tierras a esa gran disyunción que está esperando. Es decir, se le gana territorio, se le gana tiempo y se le gana espacio a esa gran separación del final, que como quiera va a llegar. Dice hermana de la muerte o muerte misma, porque la muerte pues, nos va a llevar un día, ¿no? Punto. Ahí está. Pregunta 16 en la forma en la que debió haber sido. Nuevamente, perdón, pero aquí está la pregunta, ¿cómo va? Cuando la voz poética afirma que vivir desde el principio es separarse, ¿qué idea expresa? Primero vamos al fragmento que dice aquí, enmarcado con el 1, vivir desde el principio es separarse. Cuando tú no sabes si lo que tiene los corchetes se refiere a lo que está antes o lo que está después, fíjate en dónde está con relación al punto anterior o al punto posterior, porque entendemos que es parte del enunciado en el que se encuentra también puntuado, o sea, lo que hay antes en este caso. Vivir desde el principio es separarse, dice. En el primer encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término. Este es uno de los fragmentos que resumen el argumento o la idea principal del poema. Y lo que está diciendo, vivir desde el principio es separarse, es que desde el principio nos separamos de los demás seres, de tu mamá al nacer simplemente, aunque estabas dentro de ella, ¿no? Y que el corazón sabe que un día tendrá que separarse de todo. Por eso la respuesta aquí es la opción A. El corazón sabe que un día tendrá que estar solo y desde que nacemos ya nos empezamos separando. Así que la pérdida es algo que va a definir la vida. ¿Sí? Punto.
Pregunta 17. Ahora sí, ¿cómo va? ¿Qué sugiere el fragmento marcado con el número 2? Aquí está subrayado, pero bueno, reitero lo que te dije en la pregunta anterior. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía. Esto va con algo que vimos hace dos preguntas, la idea de que con el pecho y con la pena y con los besos se le gana terreno a la separación. Cada beso aparta la llegada de esa gran separación, la retrasa, ¿ok? Entonces, ¿representan el punto máximo definitivo del amor? No. ¿Vuelven el amor una experiencia inolvidable? No. ¿Prolongan momentáneamente la unión entre los enamorados? Sí. La prolongan momentáneamente y la prolongan y la prolongan y la prolongan hasta que un día, como ya dijimos, la muerte o cualquier otra circunstancia nos separe. Punto. Pregunta 18. Según el poema, ¿dónde encuentra el amor su cima? Dice aquí, ni en el llegar ni en el hallazgo tiene el amor su cima. Así que en el llegar y en el hallazgo no es. Y ojo porque esto es la respuesta de otra pregunta. No, ahí. Sorry. Ahí está. Es en la resistencia a separarse, en donde se le siente desnudo, altísimo y temblando, como después de hacer un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿dónde está su cima? En la resistencia a la separación, literal. No en el instante del primer encuentro, que sería el hallazgo, y no en lo alto de una montaña, que pues nada que ver, ¿no? Punto. Pregunta 19. El propósito de la voz poética es reflexionar sobre, bueno, ya lo hemos dicho mucho. Opción A, la imposibilidad de mantener una relación duradera, no porque no tiene que ver con alargar la relación solo porque sí, o con que no pueda ser larga. Opción B, el amor como una experiencia inseparable de la despedida, super sí. Y C, las diferencias entre el amor juvenil y el amor maduro, no. ¿Por qué? Porque no está comparando el amor de los jóvenes con el amor de las personas más adultas. Simplemente está hablando, como ya dijimos, y quizá, bueno, espero que te quede muy claro que lo repetimos tanto porque el mismo poema te lo dice todo el tiempo, la despedida, ¿no? Que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara y que lo más seguro es el adiós. Punto. Pregunta 20 y la última del poema. Ni en los besos, ni en las caricias, ni en el llegar, ni en el hallazgo, ya se les había dicho hace ratito. Es una pregunta de estas de rellenar espacios en blanco con información textual de la lectura. No importa si es un poema, un ensayo o qué tipo de texto, este tipo de preguntas normalmente se contestan así, así que busca la información ahí. Que no siempre te la vas a encontrar de manera textual, a veces está de manera parafraseada, o sea, con otras palabras, pero este no es el caso. Aquí está simplemente como lo vimos en el verso. Casi por último, vamos con la carta poder. Este tipo de documentos, o mejor dicho, las preguntas relacionadas con estos documentos que pueden venir, como son la carta poder, el contrato, la garantía, la solicitud, la convocatoria, el reglamento, entre otros que pueden venir o que han venido en Exani 2 y Exani 3, son muy sencillas, ¿ok? Son muy sencillas las preguntas. Y por eso tienes que darte cuenta de que la mayoría de ellas se responden de manera textual o fáctica, como la llaman de repente, ¿ok? Porque la respuesta ya está ahí. Y que si hay alguna pregunta particularmente complicada con respecto a esta, como por ejemplo la que todo mundo está pensando, que es la de la guía interactiva, pues no necesariamente se debe a que las preguntas sean difíciles o el documento sea complicado. Yo sospecho, no sé, sospecho que se debe a un error en esa pregunta. Sí, un error que no se ha corregido en todo este tiempo desde que existe la guía interactiva, porque si te das cuenta también hay otra pregunta que está duplicada, ¿ok? Entonces, en general en ese texto siento que hay errores, pero es mi percepción, aunque sí se puede encontrar esa respuesta de la carta que te digo de otra manera. En todo caso, la carta que tienes aquí, como podrás ver, se responde de manera textual porque toda la información está ya ahí puesta. Ejemplo, dice esta primera pregunta, Carlos Eduardo Ramírez Soto, autoriza a Mariana López Hernández ¿para qué cosa? Pues para lo que está autorizando Carlos Eduardo a Mariana es para realizar gestiones relacionadas con documentos académicos en su nombre. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque está ahí. En mi nombre y representación pueda realizar los trámites relacionados con la recolección y recepción de documentos. No va a representar a la universidad, sino a Carlos Eduardo ante la universidad para recoger sus documentos. Y no va tampoco a efectuar pagos ni transferencias en este caso, ¿no? Porque no es algo relacionado con su trabajo principalmente.
sino con la universidad, como se especifica aquí. Recoger sus constancias, CARDEX certificado y título profesional. Siguiente. Pregunta 22. Según el documento, ¿por qué razón el otorgante concede el poder? O sea, Carlos. A, porque se encuentra fuera de la ciudad por motivos de trabajo. B, porque perdió sus documentos oficiales en la universidad. O C, porque se necesita cambiar de domicilio a otra colonia de Guadalajara. Aquí en este fragmento dice, debido a que actualmente me encuentro fuera de la ciudad por motivos laborales, y la respuesta entonces es esta, está fuera de la ciudad por trabajo. Pregunta 23. Además de recoger documentos, la apoderada está autorizada para A, modificar calificaciones y solicitar becas; B, representar al otorgante en procedimientos judiciales; o C, firmar de recibido y llenar formatos necesarios para el trámite. Nuevamente, vamos al fragmento donde lo dice. Que en mi nombre y representación pueda realizar los trámites relacionados con la recolección y recepción de documentos, incluyendo constancias, CARDEX y título profesional. O sea, está apoderada o tiene el poder de firmar de recibido y llenar formatos. Nada más, la opción C. 24. ¿Cuál es el propósito de la carta? Volvemos al principio. Dejar constancia de una autorización formal para realizar trámites específicos, solicitar apoyo económico a una institución educativa o informar sobre un cambio de residencia. Ojo, porque esto tiene que ver con lo que vamos a ver también en el siguiente texto. Más allá de que obviamente tiene que ver con realizar trámites específicos. Fíjate siempre en los verbos, porque en las respuestas que puedes llegar a sentir que se parecen, que no es el caso de estas, pero en las respuestas que puede llegar a parecerte de algún modo que se parecen, una carta deja constancia de autorización, ¿ok? No solicita nada y no está informando nada, punto. Está autorizando o dando constancia, dejando constancia de una autorización, punto. Ahí está. Y el fragmento que lo dice, ya lo habíamos mencionado, y nada más. Pasamos por último al texto titulado FIFA llama a un alto el fuego entre Rusia y Ucrania durante el Mundial de Qatar. Por algún motivo siento que he visto este texto demasiadas veces, aunque no es verdad. Siguiente pregunta de las últimas 5 que hay aquí. De acuerdo con el texto que propuso Gianni Infantino, o no sé si Infantino, supongo que es Infantino porque suena italiano, mi llamado a todos ustedes es que valoren un alto al fuego temporal de un mes mientras dure la Copa del Mundo. Eso es lo que le pide a Rusia y a Ucrania. Aunque spoiler, el título ya nos había dado, como en todas las noticias, o la gran mayoría de las noticias, ya nos había dado el título muchísima información al respecto. ¿Okay? Opción A, suspender definitivamente el Mundial. B, establecer una tregua temporal entre Rusia y Ucrania durante la Copa, o sea, parar el fuego, no como que sean amigos, solo que no se maten. O C, trasladar el Mundial de Qatar a otro país. Y obviamente la respuesta está aquí de manera textual y es B, una tregua temporal. 26. ¿Cuál es una de las razones por las que el Mundial representa una oportunidad para promover la paz? A, cuenta con una audiencia mundial de miles de millones de personas. B, reúne únicamente a los países integrantes del G20. O C, obliga a los gobiernos participantes a firmar acuerdos diplomáticos. Pues lo que dice, citemos nuevamente el fragmento, no somos tan ingenuos como para pensar que el fútbol puede resolver los problemas del mundo, concedió, pero el Mundial es una plataforma única con una audiencia estimada en 5.000 millones de espectadores, ofreciendo una oportunidad para hacer todo lo posible para poner fin a todos los conflictos. O sea, cuenta con una audiencia mundial de miles de millones de personas. Mucha gente va a estar al pendiente de lo que pasa en torno del mundial, que en este caso pues ya es un tema viejo porque pues este mundial ya fue, ¿no? Pregunta 27. La mención de Rusia como sede del Mundial 2018 y de Ucrania como candidata para 2030 sirve para qué? Bueno, es para relacionar a ambas con el fútbol, ¿sí? Que es una actividad que se supone que tiene como objetivo, así como las Olimpiadas, unir a los pueblos, unir a la gente, ¿sí? En una festividad y en una competencia sana como es el deporte, ¿no? Por eso es destacar que ambos tienen una relación con, el fútbol, pero principalmente que la FIFA como institución tiene una relación con ambos países, como para que sean amigos, ¿no? Paz, como diría Maluma. Bueno, entonces está ahí para destacar esa relación de ambos. Dice, Infantino puso en valor el papel unificador del fútbol, recordando que Rusia organizó el Mundial de 2018 y que Ucrania es candidata para acoger el de 2030 con España y Portugal. No es justificar una decisión de la FIFA,
aunque creo que muchos pueden pensar en esto, ¿no? Como que a la FIFA le importan sus propios intereses y entonces quieren que se haga en Ucrania el mundial y por lo tanto que no haya guerra, pero no, eso es pensar demasiado, ¿va? Simplemente está destacando que ambos tienen relación con el fútbol y por lo tanto con la FIFA y pues que debería haber hermandad entre ellos, ¿no? No tiene nada que ver con la infraestructura deportiva. Pregunta 28. Las críticas hacia Qatar mencionadas en el texto se relacionan con qué? A. El costo económico de la organización del mundial. B. La escasa asistencia prevista para los partidos. O C. Y es muy fácil en realidad por este tipo de marca textual como es LGBTQ+, ¿no? Que según yo lo correcto sería LGBTTIQ+, no estoy seguro. Ustedes díganme. Y aquí está la respuesta. En el marco de la preparación del torneo que comienza el 20 de noviembre, Qatar ha recibido muchas críticas sobre el trato dispensado a los trabajadores, migrantes, a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+. Ahí está. Punto. Ha habido polémicas por ese trato. Lo recuerdo, pero bueno, ya es noticia vieja y se acabó. Penúltima pregunta, ¿cuál es la intención principal de la noticia? Ojo aquí, porque viene algo que te había dicho de la lectura anterior. ¿Cuál es la función de una noticia? Informar, analizar o describir. Describir podría ser dependiendo del tipo de noticia, pero obviamente predominantemente la función de una noticia es informar. Siempre corrobora que el resto del enunciado tenga sentido y que sea verdad. Informar sobre el llamado de la FIFA a una tregua durante el Mundial, sí es correcto y ya. Pero checa los verbos porque es súper importante. Y finalmente, según la noticia, el alto al fuego que propone Infantiño es atemporal, B definitivo o C no se menciona y como ya dijimos es temporal. Espero que te haya sido muy útil este video, siéntete libre de comentar tus dudas, una disculpa por los inconvenientes nuevamente, pero ya quedó ahí, lo importante es que aproveches esta oportunidad de hacer el examen de simulación, que leas textos nuevos, que mejores tus habilidades lectoras y que aprendas estrategias para responder. Yo soy Caleb y nos vemos en otra ocasión.